Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús el Señor muere en la cruz. Por eso nuestra celebración es diferente. No celebramos la Eucaristía, sino que conmemoramos su pasión. Escucharemos las lecturas que nos introducirán en el misterio que hoy recordamos, sobre todo la pasión según San Juan, que nos ayudará a acompañar a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después adoraremos la cruz como expresión y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz nace nuestra salvación. Y finalmente comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y oración, acompañando a Jesús llenos de fe y esperanza. Comencemos pues en silencio con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Pongámonos en pie para recibir al sacerdote. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Santifica a tus hijos y protégelos siempre, pues Jesucristo, tu Hijo, en favor nuestro, instituyó por medio de su sangre el misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado y por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sin cicatrices no curaron.
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso titularlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, y lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará del conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me he olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cachorro inútil. Pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios, en tus manos están mis azares, líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperéis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengámonos firmes a la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso comparecemos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto. Y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte, y allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, ¿no lo voy a beber? La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Nos podemos sentar. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de los discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, ¿tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Nos ponemos de pie. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego.
Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando en una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Ponemos de rodillas. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio dio testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos podemos sentar un momentito. Permitidme de nuevo un saludo cordial y afectuoso a todos los miembros de la Corporación Municipal, señor Teniente de la Guardia Civil, y cómo no ese saludo que estamos haciendo extensivo durante todos estos días
a todos los enfermos, a todas las personas mayores que nos siguen a través de nuestra televisión local. Hemos comenzado, queridos hermanos, esta liturgia de esta tarde con un signo diferente a lo que no tenemos costumbre, ¿verdad? Se ha iniciado en silencio, sin ningún canto, con el sacerdote postrado en el suelo. Signo de penitencia, signo de humildad, signo de entrega a Dios. Esa entrega a Dios que hoy estamos celebrando en este Viernes Santo. Un Dios, queridos hermanos, que sufre por cada uno de nosotros. Un Dios que es capaz de recibir azotes, un Dios que es capaz de ser coronado, un Dios, en definitiva, capaz de dejarse clavar en una cruz por tu salvación y por la mía. Encontramos hoy en nuestra parroquia algo diferente también, ¿verdad? Una parroquia despojada, no hay manteles, no hay flores, no hay nada. Despojado como también Jesús se sintió despojado en la cruz. De ahí que hoy toda la liturgia se vista de color rojo, por esa sangre que derrama el Señor en la cruz, por esa sangre que Jesucristo ofrece al Padre Dios. Hemos escuchado esta versión larga de la Pasión según San Juan, una narración preciosa y espléndida para meditarla, para hacerla vida, para llevarla también a la oración. Hemos escuchado cómo Jesús, el Hijo de Dios, iba de mano en mano, de Herodes a Pilatos, de Pilato a los sumos sacerdotes, para justiciarlo, para condenarlo, sin causa alguna. Nos decía la primera lectura del libro del profeta Isaías, cómo ese Dios hecho hombre es capaz de dejarse vapulear por el ser humano. Un Dios, queridos hermanos, que, como decía, sigue en la cruz despojado de sus vestiduras. Normalmente en las imágenes que vemos en el Cristo lleva un paño, ¿verdad?, en sus partes más íntimas, pero no lo fue así. Jesús estaba desnudo en la cruz. Le quitaron todo lo que tenía, hasta la dignidad. Morir desnudo en la cruz como signo de entrega a su Padre. También nosotros en este Viernes Santo debemos despojarnos, no de nuestra ropa, es verdad, pero sí despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, despojarnos de las injusticias. Hoy estamos llamados también a despojarnos de la mentira, del odio, de la desunión. Estamos llamados a despojarnos, queridos hermanos, de todo aquello que hace daño al prójimo, de todo aquello que nos lleva a enfrentarnos en el día a día, de todo aquello, en definitiva, que ofende a Dios y que también ofende a nuestros hermanos. Estamos llamados a llenarnos de ese amor de Dios que hoy contemplamos en su cruz, un amor que nos llama siempre, siempre a amar también a nuestros enemigos, también a aquellos hermanos nuestros que nos han puesto una zancadilla, también a aquellos que nos han increpado, que nos han azotado, que nos han calumniado. También para ellos hoy debemos llenar nuestro corazón de perdón, de un perdón tan grande como el que Dios tiene y siente por ti y por mí. Un Dios que ofrece la salvación a todo el mundo. Hemos escuchado también en la Pasión según San Juan, como el letrero nos decía, estaba escrito en latín, en griego y en hebreo, ¿verdad? Podían haberlo escrito en hebreo, era la lengua judía. Sin embargo, está escrito en 3 lenguas. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la salvación de Dios abarca todo el mundo. No solamente era para el pueblo escogido, para el pueblo de Israel, sino que su muerte en la cruz
no iba a ser solamente para unos pocos, sino que se extendía a toda la humanidad, también hoy, hasta nuestros días. Y eso es lo más grande que nos deja el Señor, que sigue muriendo en la cruz, que sigue siendo despojado en la cruz. Cuando somos incapaces de compartir, cuando somos incapaces de tender la mano, cuando somos incapaces de tantas cosas que nos lleva a la confrontación. Hoy es día de silencio, de meditación, de oración. Hoy es día de abrir nuestro corazón de verdad a la gracia de Dios, a no dejarla pasar, a dejar que esa gracia vaya fortaleciendo nuestra fe y nuestro compromiso de cristianos. Una fe fuerte como la de María. Al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, pero no estaba ni de rodillas ni tumbada en el suelo llorando. Los evangelios nos dicen que María permaneció en pie, como mujer fuerte, como mujer llena de esperanza, porque sabía que todo no terminaba en la cruz, sino que iba a ir más allá, que su Hijo iba a resucitar para darnos a nosotros la vida eterna. Pongámoslo de verdad, queridos hermanos, en esta tarde cada uno su corazón y todos tenemos nuestros problemas, ¿verdad? Nuestros achaques, nuestras diferencias, tantas cosas, ¿verdad?, que nos abruman y que nos llenan a veces de sinsentido y de oscuridad. Pongamos de verdad todo ello en manos de María al pie de la cruz, que ella sepa cambiar, sepa darnos ese bálsamo de consuelo, de ternura, de servicialidad que su Hijo nos mandó para hacer el bien a todos nuestros hermanos. Que así sea. Nos ponemos en pie. Hoy, queridos hermanos, nuestra oración toma un tono más solemne y sobre todo quiere ser una oración que alcance al mundo entero, para que a todos llegue la salvación que nace de la vida entregada por Jesús en la cruz. Por eso a cada intención todos rezaremos un momento de silencio y después de la oración del celebrante responderemos con nuestro amén. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor para que la Iglesia extendida por el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el cayado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por nuestro obispo Casimiro, por todos los obispos, presbíteros, diáconos y por todos los miembros del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros,
para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor. Dios todopoderoso y eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que congregó en un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, el primero quien habló el Señor Dios nuestro, para que creciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que, progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres. Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los enfermos contagiados por el virus, por quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afectada su atención por la prioridad de atajar la pandemia, para que el Señor les conceda la salud. Dios Todopoderoso y Eterno, salvación de cuantos creen en ti, escucha las oraciones que te dirigimos por tus siervos enfermos, para que quienes imploramos el auxilio de tu misericordia, recuperada su salud, puedan ofrecer la acción de gracias en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengamos, queridos hermanos, una intención especial por los familiares de los contagiados, los trabajadores de todos los centros y servicios sanitarios, por los equipos de emergencias, por los de protección civil y por las fuerzas de seguridad del Estado, por los equipos de pastoral de la salud y por los voluntarios, por las personas de riesgo, niños, mayores y enfermos crónicos, por los padres, madres, abuelos y educadores, por los que están viviendo esta situación de emergencia en soledad, por quienes carecen de hogar o de lo imprescindible para vivir. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo y sé para todos refugio y fortaleza en los momentos de la prueba. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora, queridos hermanos, a realizar un gesto lleno de significado, venerar la cruz santísima de Jesucristo. Hoy no podremos besar la cruz, simplemente pasaremos por delante de ella e inclinaremos la cabeza como signo de respeto y de agradecimiento a Jesucristo que por nosotros derramó su sangre.
De manera ordenada pasaremos ahora por delante de la cruz, cada uno en fila, como si nos acercáramos a recibir la comunión, y simplemente con el gesto de inclinación con la cabeza tendremos bastante. Sabéis que no podemos tocar la cruz ni darle un beso, ¿no? También ahí a los lados de la cruz están las canastas, ¿no? No podemos pasar hoy la bandeja, pero todo lo que se destina en el Viernes Santo va para los santos lugares, para mantener los templos de Jerusalén, los que tenemos compartidos con las otras religiones y para los de la religión cristiana.
Hoy, Viernes Santo, no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer y que quedó depositado en el monumento. La comunión con el cuerpo de Cristo entregado por nosotros nos ayuda a estar más unidos a Él en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Y fieles, queridos hermanos, a la recomendación del Salvador, y siguiendo en este Viernes Santo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, no dejes de tu mano la obra que has comenzado en nosotros, para que nuestra vida, por la comunión de este misterio, se entregue con verdad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y damos por concluida esta celebración de Viernes Santo, una celebración emotiva, ¿no?, donde fijamos nuestra mirada en la cruz, de donde viene nuestra salvación. Gracias por vuestro orden, ¿verdad?, por guardar ese orden en los bancos, por esa organización para que, bueno, no hayan contagios tampoco aquí en el templo parroquial. Nos volveremos a ver mañana para celebrar la misa de Pascua a las 7:30 de la tarde, y el domingo por la mañana pues tendremos misa a las 9:30, misa a las 11:30, donde también vendrán las autoridades, y misa por la tarde a las 7:30. Nada más. Buenas noches y gracias por vuestra asistencia.